Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy estudiaremos el Génesis como el fundamento mismo de toda comprensión bíblica. Allí está todo el comienzo, la raíz de todas las doctrinas y el mensaje de salvación. El Génesis, el primer libro de la Biblia, contiene verdades fundamentales que abarcan el núcleo del mensaje salvífico y el mensaje profético de las Escrituras. Desde la historia cósmica de la creación, en la que Dios convirtió el caos y el vacío en vida, hasta la historia de José, en la que Dios obró un resultado redentor de las malas acciones, el libro de Génesis da testimonio del plan de salvación de Dios. Y en la mitad del libro de Génesis, la historia de Isaac establece los temas básicos de este plan divino. Así que en esta lección de hoy descubriremos los diversos temas del plan de salvación de Dios, tal como surgen de la dramática historia de la Akedán, o sea, atadura de Isaac. El primer tema es el amor, del cual se derivan todas las demás acciones de Dios. Y en este relato la palabra hebrea ahav, amor, se utiliza por primera vez en la Biblia, específicamente en el discurso que se refiere al amor de un padre. Y el segundo tema de la Akedah es la expresión del amor de Dios a través del sacrificio de su hijo, que es prefigurado por Isaac en su identificación con el Cordero. Y el tercer tema es la manifestación real del amor de Dios en la historia, específicamente en el gran conflicto que opondrá a la simiente, a la serpiente y que terminará con la victoria de la simiente sobre el mal y la muerte. Y este evento se perfila en la aparición inesperada del carnero, que prefigura el evento escatológico del día de la expiación. Así que abre tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, y en un momento regresaré. Dice San Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de ésta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan asume que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Esto es especialmente cierto en el caso del Génesis, pues este libro expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Y casi todos los conceptos clave mencionados en el Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Así que hoy estudiaremos un poco un puñado, yo diría, de grandes conceptos que constituyen el núcleo del Apocalipsis. Y puesto que son muchos, elegiremos solo algunos para ilustrar que el hecho de comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, del Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y, por tanto, también para nuestra vida. Así que abordemos nuestro estudio de esta manera en esta oportunidad. La mayoría de los programas académicos comienza con un curso general que cubre principios amplios y básicos que formarán la base para el estudio posterior a medida que se profundiza sobre el tema. Y del mismo modo, cuando se lee toda la Biblia, se descubre rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio contenido en el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. En términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí una comprensión general de este concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Y algunos estudiosos de la Biblia se refieren a esto como la ley de la primera mención, aunque sería más apropiado etiquetarla como un principio o patrón, pues no es férrea y hay muchas excepciones a esta regla. El patrón parece emerger del estudio general de la Biblia
y de la profecía bíblica, el patrón es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o incluso a través de los siglos. Veamos ahora estos versículos. ¿Y qué principios puedes deducir de estos textos para anclar en él tu estudio de las profecías? Vamos a Isaías, Malaquías y Hebreos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque yo, Jehová, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gran parte del mundo cristiano, gran parte del mundo moderno habla de veracidad, no de verdad, pues supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. Y en algunos casos, el concepto mismo de verdad es visto con suspicacia. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión, amados. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico no cambian de significado, sino que, por el contrario, arrojan más luz acerca de ese significado. Por lo tanto, al estudiar la profecía, tiene mucho sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis, donde se explican por primera vez muchos conceptos clave que luego servirán para explorar el resto de la Biblia. Por eso pregunto, ¿por qué es tan importante que no permitamos que nada ni nadie, por convincente o lógico que sea, debilite nuestra fe en la Biblia y en las verdades infalibles que enseña? ¿De qué maneras, incluso sutiles, puede producirse este debilitamiento? ¿Sabes que el hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo y al orgullo? Vemos el mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios. Por eso la Biblia hay que estudiarla con oración. Quizá ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como el del amor. Es que la cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Y este enfoque egocéntrico del tema, pues, hace que nos resulte difícil percibir cómo lo ve Dios. Comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. Y en tal sentido, Elena de White concluye en su libro El conflicto de los siglos con las siguientes palabras. Ella dice lo siguiente: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó emanan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Bueno, el amor es mencionado por primera vez en Génesis 22 y vamos a ver qué nos enseña esta historia acerca de la naturaleza del amor divino. Vamos a Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Además de la primera mención de un concepto en la Biblia, puede ser útil encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en determinados libros, especialmente en los Evangelios. Y la primera referencia al amor en los Evangelios se encuentra en Mateo 3, en Marcos 1, Lucas 3 y Juan 3:16 respectivamente. La primera mención del amor en el Evangelio de Juan 3:16 es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Y eso ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó de entre los muertos. Y el sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros.
Por eso pregunto, amados, ¿cómo podemos manifestar a los demás el amor abnegado que Dios siente por nosotros? ¿Por qué es ese tipo de amor tan importante para nosotros? Ahora notemos la pregunta clave, la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? Que está en Génesis 22:7. ¿Dónde está el cordero? Porque el cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado cordero más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes del libro, la visita de Juan a la sala del trono de Dios en el capítulo 4 y 5, el cordero desempeña el papel central. Por eso pregunto, ¿cómo nos ayuda la historia del casi sacrificio de Isaac a entender el uso simbólico del cordero o de los corderos? ¿Y cómo se relaciona esta historia con lo que Juan ve en Apocalipsis 5? ¿Dónde está el cordero? Curiosamente, el resto de la Biblia responde esa pregunta con lujo de detalles. Y los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en la que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más y más detalles, desde los rituales de la Pascua hasta la ocupación temprana de David y en adelante. Toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Y luego en el Nuevo Testamento, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona y ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. Veamos la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan. Y está en San Juan 1:29 y dice, «He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Daría la impresión de que Juan el Bautista estuviera respondiendo la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Aquí el cordero de Dios responde. Y lo hace en un escenario que no podría ser más apropiado. Los pecadores se arrepienten y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. Y en este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y, según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y en el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anunciada también desde el cielo, la solución divina para el problema de ellos. Y sabes que cuando se entretejen todos esos hilos, queda claro que Jesús, el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Y eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan acerca del trono en Apocalipsis. Por eso pregunto, ¿por qué es fundamental para nuestra salvación saber que Jesús es nuestro sustituto? ¿Qué esperanza tendríamos sin Él como sustituto, especialmente en ocasión del juicio? Quizás, amados, el aspecto más cruel de vivir en un mundo separado de su Creador sea la forma en que la muerte acecha el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. Es que la paga que da el pecado, la consecuencia de habernos desconectado de nuestro Creador, la única fuente de vida del universo, pues es la muerte. Y como tal, el pecado desempeña un papel fundamental en la profecía bíblica, tanto por su realidad como lo que es aún más importante por su solución, que solo se encuentra en Jesús, en su muerte y su resurrección. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como su primera aparición arrojan mucha luz sobre este tema fundamental de la profecía, ya que nos ayudan a comprender la gravedad del problema del pecado y aportan importantes herramientas para entender la solución divina para el problema. Bueno, a menudo nos decimos y reaccionamos y decimos, la muerte es parte de la vida. Esto no es así, amigo y amiga. La muerte es lo contrario a la vida. La pérdida de esta, un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí. Es un paréntesis en la eternidad de Dios. Aunque nos hayamos acostumbrado a la muerte, nuestros corazones siguen protestando enérgicamente cuando nos encontramos con ella. Como si la humanidad toda aún se diera cuenta de que hay algo fundamental erróneo en ella. Y por muy dolorosa que la muerte resulte en general, hay casos en los que parece más trágica aún, como cuando muere un niño. En general esperamos que los padres precedan a sus hijos en la muerte y hemos llegado a aceptar eso como el orden normal de las cosas. Sin embargo, la primera muerte registrada en las Escrituras va en contra de esa norma aceptada. Porque antes de que Adán y Eva pasaran por la muerte, experimentaron la tragedia
de esta cuando Abel, su hijo justo, fue asesinado por Caín, su malvado hermano. Esa fue sin duda una muerte particularmente injusta. Ahora piensa en Jesús, el justo asesinado por el injusto, como en el caso de Abel. ¿Qué muerte pudo ser más injusta que la de Cristo? ¿Qué otros paralelismos podríamos encontrar entre la muerte de Abel y la de Cristo en la cruz? ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Si el problema de la muerte no fuera resuelto, ¿por qué sería nuestra vida inútil y sin sentido en última instancia? ¿Qué nos enseña este hecho acerca de cuán agradecidos debemos estar por lo que Jesús hizo por nosotros? Pasemos a otro tema clave, que es la adoración en Apocalipsis. Porque el autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como el dragón. Y qué bien lo ha hecho, y a cuántos ha engañado. Y la descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente al jardín del Edén, donde una serpiente persuadió a Adán, mejor dicho, el diablo transformado en serpiente, ¿verdad? Persuadió a Adán y Eva para que lo siguieran en su rebelión contra el Creador. Comparemos esto ahora con Génesis 3 y Apocalipsis 12. Vamos al comienzo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Captas dónde están los comienzos y cómo se explica en otras porciones de la Biblia? ¿Cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa mencionada en Apocalipsis? Hay 2 relatos bíblicos en los que Satanás hace descargar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían 2 personas. Y el otro está en Apocalipsis 2 y 13, donde Satanás es identificado como quien engaña a todo el mundo, otorga poder a la bestia y lleva a toda la tierra a adorarla. Y uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian, amados, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Felizmente, puesto que la naturaleza de la gran controversia no cambia, y debido a que tenemos puntos de referencia claros en las profecías, los cristianos podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Dios siempre será quien es, al igual que el diablo. El diablo será siempre quien es. Satanás puede usar 1000 disfraces, pero milenios de historia humana caída y el escenario profético pintado en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que usó en el Edén. Siempre usa la mentira y la fuerza. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento. Contamos además con la infalible guía de todas las Escrituras. Y en vista de todo ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo o malas comprensiones de la palabra. El primero en dar malas interpretaciones fue el diablo. Dios ha dicho, pero yo os digo. Desgraciadamente muchos han sido, y la mayoría lo serán engañados. Piensa en cómo cambia la cultura y las normas sociales con el tiempo.
Lo que antes era aceptable se convierte en inaceptable y viceversa. Y dado que los temas subyacentes y los actores del gran conflicto no cambian, ¿qué debería tener en cuenta un cristiano al examinar el cambiante panorama cultural? Por eso me preocupa tanto, amados, que hay gente que trata de interpretar la Biblia de acuerdo al momento actual en que se vive. No. Por ejemplo, ¿dónde se puede encontrar en la cultura actual las mentiras originales del diablo? No morirán y serán como Dios. Muchas religiones mundiales tienen que ver simplemente con ideas y mitos inverificables, pero la religión cristiana está firmemente anclada en hechos históricos. Porque la Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. Y en consecuencia, el estudio de las interacciones milenarias allí registradas resulta muy instructivo acerca del carácter coherente de Dios. A veces, sin embargo, los cristianos se quejan de que están cansados de oír siempre lo mismo. Por ejemplo, quizás tendemos a pensar que ya hemos oído nuestro mensaje profético distintivo y que no tenemos nada nuevo que aprender acerca de él. Bueno, el hecho de que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista o poco desafiante. Por el contrario, cuando se estudia la información proveniente de un Dios infinito, se cae pronto en la cuenta de que sus temas son inagotables. Según Ellen White, uno de los propósitos con que fue escrito el Apocalipsis fue afirmar a la iglesia cristiana en su mensaje histórico relevante para todos los tiempos. Leamos lo que dice aquí el libro Los Hechos de los Apóstoles. Dios le reveló esto. Algunos de los obreros más jóvenes entre los cristianos del primer siglo se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas y en su deseo de algo novedoso y sorprendente intentaron introducir nuevas fases de doctrina. Y en ese sentido, Apocalipsis no es solo un libro acerca del futuro, sino también acerca del pasado, ya que está destinado a mantenernos firmes en nuestra fe histórica para que no cedamos al prurito de la búsqueda de originalidad. Y ahora, amados, el tiempo ha pasado rápidamente para finalizar algunas preguntas de reflexión. Las Escrituras nunca dejan de aportar nueva información y nuevos conocimientos. Por eso tenemos que seguir escudriñando y profundizando. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre el deseo de crecer constantemente en nuestra comprensión de la revelación y la importancia de permanecer anclados en las verdades que ya nos han sido reveladas? ¿Cómo debe responder la Iglesia a las nuevas interpretaciones de la profecía? Aunque sabemos que siempre hay más que aprender, ¿cómo podemos discernir si la nueva luz es esencial solo una moda pasajera o incluso un error? Durante la Segunda Guerra Mundial, un marinero que agonizaba en el Pacífico dijo al médico que lo atendía: «Soy huérfano. ¿Quién se acordará de mí cuando muera?» Y el médico le respondió: «Yo siempre me acordaré de ti». Por bien intencionadas que fueran las palabras de aquel médico, él también habría de morir tarde o temprano, al igual que el recuerdo del marinero huérfano. Por eso, amados, ¿cómo nos ayuda este relato a percibir la futilidad e insignificancia de la vida humana si la muerte tiene la última palabra? Dios nos ayude a afirmar nuestros pies sobre terreno sólido. Toda la palabra de Dios es justamente lo que Jesús contó en el Sermón del Monte de 2 edificadores. Uno permaneció, el otro fue grande su ruina. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra profética, segura, que no solamente nos establece en la verdad bíblica, sino en un pasado, en el historicismo y también en un futuro glorioso, porque tú estás guiando los destinos de la humanidad. Queremos que dirijas nuestra vida, nos ayudes a profundizar más y más en tu santo libro, en los misterios celestiales, para que podamos ser sabios en las cosas de Dios. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida en el cual todos vamos, las cosas van a terminar bien si haces de este libro, la Biblia, tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatha.